Muy buenas noches. La justicia está atravesando en este momento en Colombia una de sus peores crisis. El sistema penal acusatorio no funciona, los jueces demoran sus fallos, los abogados dilatan y el Procurador General de la Nación, encargado de vigilar la buena marcha de la justicia, está dedicado a otros menesteres políticos, entre otros el de la dilatación del proceso que hay en su contra. Uno de los más destacados juristas que tiene el país es el doctor Jaime Bernal Cuéllar, actual director del Departamento de Derecho Penal del Externado de Colombia. La cátedra del doctor Bernal es sobre Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, en pregrado y en maestrías. Tiene además la gran ventaja de que fue Procurador General de la Nación y es un tratadista con más de 5 obras sobre derecho procesal. A ver, doctor Bernal, ¿por qué está en crisis la justicia en Colombia? Muy amable por la invitación, Yamid. Yo creo que viene acumulándose una cantidad de factores. El sistema de elección de las altas cortes, del fiscal general, del procurador y del contralor permitió que se permeara la justicia con la política, porque hay una gran influencia de los partidos políticos que lo estamos viendo recientemente, cuando los partidos han discutido a quién le corresponden los entes de control en el país, al Partido Conservador, al Partido Liberal. Yo no puedo entender que se piense más en la cuota política para cada partido que en la eficacia de la justicia. Ese sistema de elección hizo crisis en Colombia, porque uno observa las grandes campañas que tienen que hacer los aspirantes en diferente forma para que tengan en cuenta su nombre, sin que esto esté implicando ni estoy tachando a ningún candidato a ningún cargo. Es el sistema, perdóneme la expresión, perverso de elección que se estableció en Colombia. En segundo lugar, perdóneme, Yamid. Perdóneme la interrupción, doctor. Sí, señor. Sobre el primer lugar, lo que usted está diciendo es que la facultad que tiene las Cortes, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, para elegir fiscal y para postular candidatos a procurador y a contralor, corrompen. A mí me parece que sí. O se forman al menos grupos al interior de las Cortes para hacer la postulación o para hacer el nombramiento. El gran error que se cometió en Colombia es darles una función que no corresponde a la administración propia de justicia para hacer nombramiento de altos funcionarios, donde hemos visto que para lograr esos cargos muchas veces se han ofrecido puestos en las instituciones. Y me parece a mí que en un momento determinado tiene que corregirse ese desvío, quitarle absolutamente todas las funciones que no correspondan a la función natural de los jueces, que es administrar. Es decir, despojar a las altas cortes de la facultad de elegir o de postular a candidatos a cargos públicos. Ese es el cambio. Antes, ¿cómo era antes de que las Cortes había la cooptación, se invitaba a los grandes juristas a que presentaran su hoja de vida. Pero de se las Cortes. Discutía de las Cortes, sí, pero claro. las Cortes. Pero es que antes no había fiscal. Antes era el Director Nacional de Instrucción Criminal, pero que dependía del Ministerio, pero dependía del Ministerio de Justicia. No, pero digo... Aquí se introdujo esto especialmente en la reforma del 91. No, pero quiero decir, las Cortes siempre han elegido, ¿o no? Han elegido, pero han elegido magistrados. No. Sea, es la forma de completar la pirámide de la rama judicial, pero nunca se había
se les había dado otorgado la función de elegir a los órganos de control. Cuando tienen que participar en esta elección, muchas veces hay intereses personales. Si ese sistema no se acaba, si como lo dijo tal vez la señora presidenta de la Corte, tenemos que exigir que las Cortes, que el fiscal, que el procurador y control se ciñan exclusivamente a cumplir su función, porque hoy vemos que esas funciones se están desbordando, no se está cumpliendo los mandatos constitucionales, sino están interviniendo en puntos que no son propios de su función. ¿Se está usted refiriendo al señor Procurador General de la Nación? Me estoy refiriendo en general. Y ese es un reclamo que uno oye de toda la ciudadanía. Si los funcionarios se dedicaran a su función natural, original, se les quitara esas funciones de nominación, de nombramiento, rescataríamos el prestigio de la justicia. ¿Y a usted qué le parece la fórmula norteamericana que es cortes vitalicios? Yo creo que sería bueno intentarlo, aunque a mí me parece que hay que dar oportunidades para renovar los criterios de la jurisprudencia. A mí me parece que hay personas jóvenes que pueden llegar a estas instituciones. Dejar a una persona vitalicia muchas veces es experiencia, pero también es un desgaste en la función en ciertas ocasiones. Sobre este tema, doctor Bernal, de los jóvenes en la justicia, ¿usted cree que, uno, las universidades están formando buenos abogados? Dos, los jóvenes se contagian muy pronto de la corrupción que hay en la justicia. Yo creo que hay un tanto de responsabilidad en algunas universidades. Nosotros tenemos que repensar, como lo están haciendo varias facultades de Derecho, qué estamos entregando a la sociedad. Abogados que simplemente saben leer las normas de un código o abogados que desbordan esos contenidos literales de un código para mirar la realidad de un país, para mirar cuál es el objeto de discusión en un proceso y en últimas tomar decisiones no literales, sino decisiones que cumplan la función de dar a cada persona lo que corresponde, de acertar sin ningún sesgo la toma de decisiones. Pero usted es partidario ahí de una especie de libre pensamiento, de que el abogado no se someta al estricto... No, yo no quiero llegar al extremo de que el abogado desconozca la ley. Lo que pasa es que la interprete. Que la interprete. Esto va a ser indispensable aplicar lo que vengo diciendo en la justicia transicional. Interpretar la ley. Interpretar la ley. No quedarse en el simple tenor de una norma, no quedarse en una coma, no quedarse simplemente en el parágrafo. Es que la aplicación de un código es resolver un problema real, un conflicto que tiene una cantidad de circunstancias que el legislador no alcanza a prevenir, no alcanza a regular dentro de la norma. Decíamos al comienzo, doctor Bernal, que la justicia en Colombia está en crisis. Estoy convencido. ¿De que está en crisis? Sí, señor. ¿Qué es lo que ha provocado la crisis? La crisis, lo que ya... Viene desde las Cortes, sí. La crisis, como le mencionaba Yamil, primero el sistema de nombramiento permitió la influencia política. Sí. Segundo, la repartición de los entes de control en los partidos políticos, sí, que se llegó hasta el punto de molestarse en algunos partidos políticos porque no le permitían a una determinada persona incluirla en una terna. Eso me parece gravísimo cuando los entes de control quedan bajo la dirección de los partidos políticos. Pero mi doctor Bernal, ¿a usted lo eligió el Congreso? Me eligió el Congreso, sí, señor. ¿El Congreso o la Cámara o el Senado? El Senado de la República. El Senado. ¿Usted...? Sí, dígame, Villamil. ¿Usted pidió apoyo de los partidos? No pedí apoyo. Seguramente fue un nombramiento atípico porque en ese momento había un problema con el procurador de entonces. El señor presidente me ternó, las otras dos personas extraordinarias
ciudadanos como fue el doctor Jairo Parra Quijano y Mario Suárez, ninguno hicimos campaña. Es que hoy, yo repito, la gente que aspira tiene que someterse a una metodología y la metodología es hacer campañas como si fuera para el Congreso de la República. Por fortuna, no me correspondió hacer esa campaña y en 10 minutos el Senado de la República me eligió, por suerte para mí, por una gran mayoría. ¿El actual procurador está en campaña? Esto lo hemos venido manifestando muchas veces, que cuando se desborda la función de un alto funcionario y tiene aspiraciones políticas, se usa el cargo en ocasiones no para la función en sí misma, sino para otras actividades que no corresponden a las funciones constitucionales. Ese es el otro tema, doctor Bernal, por lo siguiente. Una de las fallas que se han denunciado en justicia es la dilatación de los procesos. ¿Usted qué opina sobre eso? Es cierto, y esto es una responsabilidad conjunta de los señores servidores públicos que administran justicia, de los abogados y quienes hacen los controles de los procesos. Es que se ha creído que el éxito profesional es evitar que se haga un pronunciamiento de fondo en los procesos. Y el éxito que consideran algunos abogados es, primero, con todo respeto, salir a los medios de comunicación a ejercer la profesión y, segundo, dilatar de manera verdaderamente absurda lo que son los procesos penales. Es decir, lo que se debe buscar son decisiones de fondo. Pero aquí, para el funcionario es fácil no pronunciarse de fondo, simplemente decretando una nulidad, simplemente decir que no se ha cumplido un mínimo requisito, y para el abogado es supremamente fácil encontrar irregularidades en el trámite de un proceso. En consecuencia, ni el funcionario falla y el abogado mantiene el proceso 3, 4, 5 años creyendo que eso es eficiencia y comunicando una supuesta eficiencia al cliente que está atendiendo uno. Lo que uno debe buscar necesariamente es el pronunciamiento de fondo. Eso toca con la ética profesional y algo más. Dilatar un proceso es faltar a la lealtad con la justicia. Así como el juez no puede sorprenderlo a uno, o el fiscal a uno no lo puede sorprender con pruebas, etcétera, uno tampoco puede ser desleal de que viendo una irregularidad, guarda esa irregularidad para esperar que el proceso avance y cuando se va a dictar una sentencia, poner de presente la irregularidad. Eso me parece que es falta a la ética profesional y violación ostensible de un principio rector del Código, que es la lealtad en la administración de justicia. Inmediatamente después de comerciales, doctor Bernal, la respuesta suya a esta pregunta. El proceso contra la reelección, perdón, del doctor Ordóñez en la Procuraduría se inició hace más de 3 años. Y a través de recursos y recursos y recursos, los últimos los presentó ayer el mismo procurador contra 2 magistrados. Se ha dilatado el fallo del Consejo de Estado que se está esperando hace 3 años sobre la invalidez de su reelección. ¿Usted qué opina de eso? Inmediatamente después de comercial. ¿Cuál es su opinión, doctor Bernal? La opinión mía no es de ahora, Yamir. En todos los foros yo he considerado que hay ineficacia de la justicia, que hay abuso del derecho en muchas ocasiones y que hay un ejercicio irregular de la profesión, como también ineficacia en la administración de justicia. Si yo he criticado, y con argumentos serios, de que el abogado no debe dilatar el proceso
con argucias para que no se pronuncie de fondo una autoridad, que ese es el verdadero ejercicio del derecho, con mayor razón, Yamid, cuando quien está siendo investigado, llámese como se llame, utiliza su abogado, métodos dilatorios, porque me parece que no se está cumpliendo la lealtad con la justicia. Si existía alguna razón para una recusación, una inhabilidad de alguno de los señores del Consejo de Estado, ha debido ponerse presente desde un inicio. Y en consecuencia no esperar gota a gota que se adelante el proceso penal para evitar una decisión de fondo, cualquiera que sea la decisión. Y más delicado me parece a mí cuando el proceso que se adelanta es contra un órgano de control del Estado, cuando es la Procuraduría la que tiene que controlar el debido proceso en Colombia. Y el debido proceso no es dilatar los procesos. El debido proceso es que me permitan la defensa dentro de un marco estricto de controversia probatoria, de presentar alegatos, de presentar recursos, pero no la forma de que el proceso dure 3, 4, 5 años. Revisen ustedes una cantidad de procesos, escándalo público, y el proceso en ese momento, después del escándalo, puede tener una mínima eficacia, pero posteriormente dura 3, 4, 5 años. Por eso en Colombia se perdió de la ciudadanía la confianza en las instituciones. Ese es el primer paso que tenemos que dar para hacer la paz en Colombia, recobrar la confianza en las instituciones. En la justicia. En la justicia, claro, cuando hablo de institución hablo de justicia. Y ahí tenemos una gran labor las universidades de preparar a un profesional que le sirva verdaderamente a Colombia la justicia. Eso me dice, doctor Bernal, ¿cómo es posible que en las cárceles haya más procesados que sindicados? Por una razón, amigo. Esto no es problema de leyes siempre, porque aquí creen que la solución toda es de leyes. Es un problema de saber interpretar los códigos. Es un problema de evitar que la justicia se convierta en un espectáculo público, porque aquí se producen determinados escándalos en ciertos o con relación a ciertos procesos. Y seguramente esos procesos pueden en un momento determinado adelantarse, pero el grueso de la justicia está totalmente atrasada. Mire, doctor Bernal, ¿por qué razón, en su opinión, todos los presidentes de Colombia, sin excepción, en los últimos 20 años, han fracasado en su intento por reformar la justicia? Voy a hacer una afirmación de la cual no me voy a arrepentir, porque en ocasiones las reformas no miran el objeto para las cuales se hacen, que es mejorar la justicia en Colombia. Aquí se ha hablado de grandes reformas, de equilibrio de poderes, de una cantidad de cosas, pero no se está mirando la aplicación básica de la justicia para el hombre de a pie. Y esas grandes reformas me parece que están contaminadas por intereses especialmente burocráticos. El Congreso quiere nombrar, las Cortes quieren postular también, no se quieren desprender de esa capacidad de nominación y demás. Esto hay que modificarlo y la justicia hay que hacerle una reforma integral, partiendo de la preparación de los abogados, de su ética. La ética se está acabando en Colombia. Hay corrupción en la justicia. Esto lo está diciendo. Hay corrupción en la justicia. Lo está diciendo todo el mundo. En consecuencia. ¿En qué consiste la corrupción? La corrupción consiste en diferentes formas. Demorar un proceso. Dilatarla. Por cualquier razón, influencias de cualquier naturaleza política, económica o lo que sea, por amiguismo. Y por eso yo considero que el ser juez, el ser fiscal, es la misión más delicada que existe para cualquier ser humano. Es ese poder de decidir la suerte de bienes, de prestaciones o de la libertad de una persona. Doctor Bernal, ¿usted tiene alguna idea
sobre qué hacer para que quienes ocupan cargos de control, como el contralor, como el fiscal, como el procurador, no tengan aspiraciones políticas? A ver, yo creo que uno de los problemas gravísimos, Yamir, es que cuando se llega a un cargo de esta naturaleza, por su importancia y trascendencia, considera a la persona que debe seguir ascendiendo o aprovechar el cargo para posteriormente hacer política. Y hacer Eso me política desde parece el cargo, ¿no? Claro, claro. Entonces se empieza a distorsionar la función, se empieza a desbordar la función para tratar de hacer pinitos de contenido político. Yo creería que es indispensable crear una inhabilidad para las personas que están en las Cortes, Fiscalía, Procuraduría y Contralor, que cuando hagan dejación del cargo tengan la prohibición de aspirar a cargos públicos, especialmente de elección popular. Para eso está la pirámide de la justicia. Los señores jueces municipales se preparan, pero para ascender sin hacer política para ascender Pues mira, dentro de la misma rama. Dese cuenta, doctor Bernal, que hay ex fiscales que aspiraron a la presidencia, hay ex contralores que aspiraron a la presidencia y hay ex procuradores y procuradores que aspiraron a la presidencia. A ver, seguramente me van a decir que yo no aspiré a nada. No, usted no. Y no aspiré por una razón, por la sencilla razón de que yo vengo de la rama judicial y creo que se agota la verdadera labor y para eso se prepara uno en la culminación de una carrera judicial. Pero lo que quiero y decir no es- pasar a otra área porque somos humanos. Pero lo que quiero decir es Cuando que alguien se trata de aspirar a hacer política, porque ordinariamente cuando uno llega al cargo, todo el mundo le dice que porque no aspira a la presidencia de la República, y hay muchos que se creen el cuento. Sí. Y eso Pues me es- parece distorsionar la función. Pues es que tanto en la Fiscalía como en la Contraloría como en la Procuraduría han aspirado a la presidencia. Sí, yo creo que eso permite distorsionar mientras está en el cargo la función para que su nombre sea tenido en cuenta por determinados partidos políticos. Es que es el principio y fin. Cuando los partidos políticos intervienen y se pelean en el mejor de los sentidos los cargos de control o los cargos de órganos de control o fiscalía, es el principio de esa contaminación que por ser humano la gente va oyendo y realiza conductas para que en últimas, cuando terminen los periodos, traten de abrir espacios políticos. Eso está generando problemas delicados en la justicia. Bueno, doctor Bernal, la última parte del reportaje que usted ya sabe. La más delicada de todas. Justicia, Democracia, jueces, transparencia, abogados, ética, leyes, inocuas, procesos, necesario, oralidad, ineficacia, azonal. sindicato. Pero usted parece que se conociera las preguntas. No, sino que Fallos, controversia, cortes, sabiduría, procurador, un procurador, no, procurador. Procuraduría mejor. procuraduría, garantía, Y el procurador. paso, Jaime Bernal Cuellar. catedrático. Doctor Bernal, muchísimas gracias. A usted y a mí, supremamente amable. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo con la exposición general expuesta por el doctor Bernal Cuellar
catedrático y ex procurador general de la Nación, en el sentido de que Colombia y la justicia está en crisis. Es decir, la pregunta, ¿está en crisis la justicia en Colombia, sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Primera respuesta, sí o no. Sí. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CR.